Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Regresamos a Hebreos. Yo no sé usted, pero yo me estoy gozando en el estudio de Hebreos, viendo la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre todo y sobre todos. Hebreos capítulo 7. Padre, ahora con tu palabra en nuestras manos, delante de nuestros ojos, como siempre, Señor, nosotros sí podemos entender el español, pero el mensaje de ella, sin tu Espíritu, no podremos discernirlo. Por lo tanto, rogamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude a discernir, a identificar el mensaje que tú has escrito para nosotros en esta mañana. Padre, hay muchas personas en este salón con diferentes necesidades. Tú puedes tomar esta palabra, las verdades que están ahí, el mensaje que tú colocaste aquí hace 2000 años y traerlo, resaltarlo, saltarlo hacia nuestras vidas para ministrarnos de acuerdo a lo que cada uno necesita. Pero ciertamente, Padre, algunos necesitarán salvación de sus almas. Otros necesitarán reconciliarse contigo, oh Dios. Otros necesitarán avivarse para contigo, oh Dios. Otros necesitarán arrepentirse de algunos pecados. Otros necesitarán hacer reconciliación con alguna otra persona. Otros necesitarán consolación y ánimo. Pedimos, oh Dios, que de acuerdo a la necesidad de cada uno, tú nos ministres, pero sobre todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. Por Él y para Él. Amén. Hebreos capítulo 7. Este pasaje es un pasaje interesante porque habla un poco más en detalle sobre esta figura que es Melquisedec. Dice así el capítulo: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no que fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, o sea, la tribu de Judá.
Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Gloria a él. Viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nuestro Señor Jesucristo es un sacerdote distinto y más efectivo que cualquier otro sumo sacerdote que haya vivido. En esta porción llamada capítulo 7 de Hebreos, y recordemos, la Biblia no fue escrita por capítulos y versículos, la Biblia fue escrita ya sea por narrativa, ya sea por historia, por poemas, pero sin capítulos y sin versículos. Sí, los libros fue escrito por libros. Los capítulos y los versículos fueron agregados años más tarde por estudiosos de las Escrituras para hacerles más fácil identificar los pasajes. Pero este pasaje pues se puso como capítulo 7 en el libro a los Hebreos. Recordemos que este libro, los Hebreos, fue escrito por alguien que no conocemos, no se sabe quién es el escritor humano, sabemos que el autor es Dios, el escritor que Dios utilizó no sabemos quién fue, pero sí sabemos que fue escrito, dirigido a judíos. Judíos, tres tipos de judíos, principalmente a judíos creyentes, judíos que se habían convertido a Cristo Jesús y que estaban ahora siendo tentados a regresar a los rituales de la religión, estaban siendo tentados a abrazar de nuevo la religión, dejando atrás a Cristo, por causa de dos razones principales. Una, porque había falsos profetas que estaban creando dudas en sus mentes y corazones, y porque también la persecución en contra de los cristianos estaba arreciando cada vez más. Pero en ese momento todavía no había persecución contra los judíos. Entonces ellos estaban siendo tentados a abandonar a Cristo para regresar a la religión judaica.
Y el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: Señor, es una locura. Ustedes están dejando a Cristo, que es superior a todo, para regresar a la religión de obras muertas. No, entonces él presenta el argumento de que Jesucristo es superior. Y ya vimos que él es superior a los profetas, que es superior a los ángeles, que es superior a la ley, superior a Moisés. Y ahora él está diciendo: señores, es superior aún a Abraham y a Melquisedec. Jesucristo es superior. ¿Quién es Melquisedec? Él decidió utilizar un personaje histórico, un individuo llamado Melquisedec, para utilizarlo como una figura. Melquisedec tuvo su propia vida, no sabemos mucho de él, no sabemos prácticamente nada de Melquisedec, pero él tuvo su vida. Ahora, lo poco que Dios eligió colocarlo en el registro bíblico fue justamente para que nosotros, para que todos pudiéramos ver en él una ilustración, una figura, lo que los teólogos llaman un tipo de Cristo. Entonces, en Génesis capítulo 14, y busquemos por favor Génesis capítulo 14, aparece por primera vez este individuo llamado Melquisedec. Para no tener que leer todo el pasaje, vamos a darle un poco de ambientación del pasaje. Recuerden que Abraham y su sobrino Lot habían dejado Babilonia y habían llegado aquí a la tierra de Canaán. Pero ellos habían prosperado mucho, sus rebaños habían crecido mucho, tenían muchos pastores, muchas ovejas, y ya no podían estar juntos. Entonces se separan y Lot decide hacer sus tiendas camino hacia Sodoma y Gomorra, y finalmente se penetró y vivió en Sodoma. Pues habían algunas de esas ciudades, y cada ciudad tenía su propio rey, estaban sujetos a unos reyes más del oriente, y ellos decidieron rebelarse contra esos reyes. El principal de ellos es Kedorlaomer. Entonces Kedorlaomer, juntamente con los demás reyes, deciden venir a castigar a estos rebeldes, por así decir. Entre ellos estaban los reyes de Sodoma y de Gomorra. Entonces ellos vinieron, atacaron las diferentes ciudades, entre ellas a Sodoma y a Gomorra, las vencieron y se llevaron cautivos a hombres, mujeres, niños, y se llevaron también un montón de riqueza con ellos. Pues Abraham estaba viviendo en ese momento más hacia el sur de Jerusalén. En ese momento Jerusalén no existía todavía, pero para que tengan una idea, era Salem, después fue Jerusalén. Entonces, viviendo más al sur, uno de los que escapó le dio aviso a Abraham, todavía no era Abraham, sino Abraham, y le dijeron que su sobrino había sido llevado cautivo. Entonces él decidió armarse e ir detrás de este rey o estos reyes para librar a su sobrino. Entonces encontramos en el versículo, aquí en el versículo podemos leer, versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, bien hacia el norte, muy al norte. Prácticamente linealmente 78 kilómetros
linealmente desde Hebrón, donde cerca de Hebrón que estaba Abraham, hacia el norte de manera lineal serían 78 kilómetros. Claro, por causa de las montañas era muchísimo más complicado. Entonces, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Hoba, al norte de Damasco, o sea, todavía más hacia el noreste, Damasco en Siria. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo. O sea, vamos a tratar de ver el mapa. Él llegó hacia el norte, rescató a Lot, derrotó a los reyes, rescató a Lot y a toda la gente de esas ciudades, los libró juntamente también con sus posesiones, y el del norte regresa, va bajando hacia el sur, pero para llegar a Hebrón, él tenía que pasar por Salem. Al cruzar por Salem, sale, y también por en esa área se cree que estaba Sodoma y Gomorra. Entonces, en ese momento sale el rey de Sodoma y también se presenta Melquisedec. ¿Ok? Versículo 17 otra vez. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, o sea, a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ya, eso es todo lo que sabemos sobre Melquisedec. Que él salió a recibir a Abraham, le preparó pan y vino, lo bendijo a Abraham, bendijo al Dios del cielo, punto final. Bueno, se dice que él es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué más? Nada. Ahora, 1000 años después de esto, aparece David, inspirado por el Espíritu de Dios, en el Salmo 110, versículo 4, si quieren buscarlo. Salmo 110, versículo 4. Y ahí el Espíritu de Dios utiliza a David para mencionar a Melquisedec de nuevo, 1000 años después de este suceso con Abraham. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Punto final. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? ¿Qué más hay sobre Melquisedec? Nada. 1000 años después de David, aparece el escritor de Hebreos hablando de Melquisedec de nuevo. Y ya leímos el pasaje. ¿Qué dice de Melquisedec? Bueno, ¿quién es este hombre? No se sabe mucho más. El autor de Hebreos le agrega un poco más. Melquisedec, rey de Salem. Salem significa paz. Sacerdote del Dios Altísimo. Esto es algo único en todas las escrituras, porque Dios no permitía que un rey fuera sacerdote y no permitía que un sacerdote fuera rey. Algo único. Pero acuérdense que eso es antes que Israel existiera. Es antes de la ley. Es antes de todo. Sacerdote del Dios Altísimo, que recibió
salió a recibir a Abraham y le bendijo. Versículo 2, Abraham decidió darle el diezmo de todo el botín. No sabemos exactamente el diezmo de qué exactamente. Probablemente es solamente del botín, o sea, de lo extra que él logró conseguir de los reyes que derrotó. Porque todo lo demás no era de él, ni era de sus reyes, era de los demás que habían sido llevados cautivos y de esas ciudades. O sea que no sabemos, tampoco tiene gran importancia. Pero ahí versículo 2 de Hebreos 7 dice que su nombre significa primeramente rey de justicia, Melquisedec. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. Y dice, versículo 3, no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Qué significa eso? Que brotó de la nada. Que es eterno. No significa eso. Algunos piensan que es el Señor Jesucristo preencarnado, pero no es, porque ese mismo versículo 3 que dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y si es semejante al Hijo de Dios, no es el Hijo de Dios. Algunos piensan que era un ángel. No hay absolutamente ninguna evidencia para que sea así. Era un hombre que Dios decidió usar, un hombre que tuvo su propia historia. ¿Okay? Pero Dios solamente nos da un poquito y Dios no permite que se conozca nada más de Melquisedec, que no se conozca ni que fueron sus padres, ni que fue su descendencia, no se conoce nada de su genealogía. Y es interesante esto, porque esto ayuda a que Melquisedec sea un tipo de Cristo. Entonces voy a explicar un poquito y perdonen la parte técnica, ¿verdad?, de esto, pero yo sé que para algunos sí va a interesar. Un tipo, ¿qué es un tipo? Un tipo es una ilustración, pero los teólogos tomaron esa palabra para identificar ilustraciones específicas y voy a leer lo que dice un diccionario. Es una persona, evento o institución del Antiguo Testamento que prefigura una persona, evento o institución que vendría a salir en el Nuevo Testamento. O sea, es una persona, un evento o una institución del Antiguo Testamento que es una figura de algo que iba a surgir en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, siempre es profético. Entonces corresponde al Nuevo Testamento. Lo interesante de la tipología, que hay muchos en el Antiguo Testamento, es que es importante porque habla de la armonía y de la unidad que hay en toda la Biblia. Por ejemplo, Jonás. Jonás no es un tipo de Cristo. El evento de Jonás es un tipo de lo que sería en Cristo. Que Cristo, o sea, Jonás fue tragado por el pez grande durante 3 días, fue al fondo del mar, 3 días después el pez lo bota con vida a la orilla, ¿verdad? ¿Eso de qué habla? Habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por lo tanto, la tipología no es en el personaje, sino en el evento. Otro tipo es
la serpiente de bronce. ¿Sí? La serpiente de bronce, de hecho el Señor Jesucristo hace referencia tanto a Jonás como a la serpiente de bronce, en este caso en Juan 3. La serpiente de bronce es un tipo también de la muerte y resurrección de Cristo y del pecado. La serpiente es un tipo del pecado. El hecho de que sea de bronce bruñido, algunos entienden que ese es un tipo del juicio. La situación de que el pecador que era mordido por la serpiente, entonces miraba la serpiente y era sanado, es una tipología de la salvación exclusivamente en Cristo Jesús, a través solamente de considerar a Cristo como único y suficiente Salvador. Porque ahí estaba todo el campamento, las serpientes estaban mordiendo a todo el mundo y tenían la opción de salvación mirando a la serpiente que estaba en la estaca. Igual que hoy, todo el mundo ha pecado, todo el mundo ha sido mordido por el pecado y tiene la opción de mirar a Cristo y exclusivamente a Cristo, no a religiones, no más redentores, no corredentores, solamente, exclusivamente Cristo Jesús, mirarlo a Él para ser salvos y perdonados y limpiados de su pecado. Hay otras tipologías y creo que es suficiente. Ahora, no podemos confundir símbolos con tipos. Los tipos muchas veces incluyen símbolos, pero los símbolos se refieren a cosas del momento. La tipología siempre es para el futuro, siempre es profético. Y los tipos solamente se encuentran en la Biblia. Los símbolos se encuentran en todo tipo de literatura, en todos los idiomas, todas las culturas. Bien, entonces Melquisedec era un tipo de Cristo. Como el Señor no permitió que se registrara nada de su genealogía, entonces para la cultura judía, él no tenía ni padre ni madre, ni no sabemos, no tiene principio de días, no tiene fin de día, porque no se sabe nada de él. Dios decidió ocultar esa información. ¿Cuáles son algunas semejanzas y diferencias entre Cristo y Melquisedec? Algunas semejanzas. Ambos son antes de Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón fue el primer sumo sacerdote ordenado por Dios, que vino de la línea de Leví. Leví era uno de los hijos de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, Leví y Aarón. Y Dios lo constituyó en el tiempo de Moisés como el primer sumo sacerdote. Y los hijos de Aarón como sacerdotes para ayudar al sumo sacerdote. Pero Melquisedec fue antes de que se instituyera el sacerdocio. Él era sacerdote del Dios Altísimo antes de instituirse el sacerdocio. Pero el Señor Jesucristo, tanto Melquisedec como el Señor Jesucristo son antes de Aarón. Ambos son sacerdotes. Melquisedec es rey de Salem o rey de paz, pero el Señor Jesucristo también. Lucas capítulo 1, versículo 31, no es necesario que lo busquen si no desean, pero dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Dónde era David rey? ¿Y dónde estaba sentado su reino? En Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz.
Así llegó a llamarse eventualmente Salem. Pero también Melquisedec era rey de justicia. Primero de Juan capítulo 2 versículo 1, ¿qué dice de nuestro Señor? Dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Hechos capítulo 3 versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Nuestro Señor Jesús es el Rey de justicia, Él es el justo. No un justo, sino el justo, el único que es verdaderamente justo. Algunas semejanzas entre los dos. Capítulo 7 de Hechos, versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entonces nuestro Señor Jesús es también rey y es justo, o sea, rey de justicia definitivamente. Sin principio y sin fin. Hebreos capítulo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. Para los judíos, Él no tenía ni principio ni fin. Dios lo hizo así como para que se afirmara la tipología. Le voy a dar una ilustración en Esdras capítulo 2 y en Nehemías capítulo 7 dice lo siguiente. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue llamado, y fueron excluidos del sacerdocio. ¿Por qué leo ese pasaje? Porque para los judíos la genealogía, el pedigrí, era importante. Tiene que haber registro de que realmente tú saliste de la tribu de Leví para poder ser sacerdote. Entonces los judíos llevaban de manera impecable el registro de cada uno de sus ciudadanos. Por eso es que algunos dicen, yo no soporto a números, no soporto a crónicas y no soporto a no sé qué otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen genealogías largas. Pero esa es una bendición ver esas genealogías. Porque cada individuo es importante, es un alma importante para el Señor en su pueblo. En este caso, tanto en Esdras como en Nehemías, estos individuos no fueron llevados sus genealogías y por lo tanto no son parte. No son parte, punto. De esa manera, eso para destacar la importancia que tenía en la mente y en la cultura judía. Melquisedec, no se dice nada sobre él, por lo tanto viene a ser el tipo de Cristo, se aplica la tipología. ¿Cuáles son algunas diferencias entre Melquisedec y el Señor? Bueno, Melquisedec es un tipo de Cristo, pero Cristo es mayor que él. En ese versículo, del capítulo 7, versículo 3, dice que él es semejante al Hijo de Dios. Es semejante. El Señor Jesucristo es primero, claro que sí. ¿Y qué dice de él? ¿Es un hombre o no es un hombre? Bueno, versículo 8 que dice, que ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Él era un hombre. Y otros versículos del mismo pasaje confirman eso, que él era un hombre. El Señor Jesucristo ciertamente era y es humano, pero también era, es y siempre será Dios. Él es un hombre, Melquisedec es un hombre a quien Dios quiso dar un sacerdote especial,
un sacerdocio especial y un sacerdocio independiente al futuro sacerdocio del orden de Aarón o del orden de Leví. Y así como el sacerdocio del Señor Jesucristo es independiente al sacerdocio de Leví, porque el Señor Jesucristo, siendo sumo sacerdote, es de la línea de Judá, no de la línea de Leví. Cristo no solo es antes de Aarón, es también antes que Melquisedec. Aunque era un tipo de Cristo, Melquisedec es un mero hombre. Cristo Jesús es el creador de todo y es antes de todo. Colosenses capítulo 1 dice así: porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sé que Cristo es mayor que Melquisedec. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham y Melquisedec vivieron al mismo tiempo. Y Jesús dice, aún antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dice yo ya era. No, yo soy. Yo vivo eternamente en un presente como Dios. Melquisedec tuvo un sacerdocio terrenal. Cristo Jesús tiene un sacerdocio eterno. Cristo Jesús es el eterno Rey de Jerusalén, ciudad de paz. Mateo capítulo 21, versículo 4, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene. Sión es Jerusalén. Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y la gente que iba delante, la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosana y al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cristo también trae paz con el Padre a los que a Él se entregan. Él es Rey de paz, pero no como Melquisedec, porque el Melquisedec podría administrar paz terrenal, pero el Señor Jesucristo le da paz al alma que se entrega al Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué significa eso? Si en Cristo nosotros llegamos a tener paz para con Dios, es porque antes no la teníamos. ¿Por qué? Por mi pecado. Dios es santo, santo, santo. Yo soy pecador, pecador, pecador. Y por más que trate, siempre encuentro que yo estoy pecando contra Dios. Por lo tanto, necesito un sacerdote que haga un sacrificio en mi favor para que mis pecados sean limpiados y yo sea presentado delante del Dios Santo, limpio y sin mancha y sin culpa. Jesucristo es el sacerdote. Y si hoy todavía no te has entregado a Él, Jesucristo quiere darte esa paz que solo Él puede dar. Justificados pues por la fe en Cristo y en su obra, tenemos paz para con Dios. La enemistad mía contra Dios por mi pecado se borra por completo, porque Cristo hizo el sacrificio. Cristo Jesús les concede paz de Dios también a los que creen. No solamente paz con Dios, sino reciben la paz de Dios en sus corazones. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No leemos todo el pasaje, pero está relacionado con Cristo. Cristo Jesús reinará algún día desde Jerusalén en el milenio. Apocalipsis capítulo 20. El Señor va a reinar desde Jerusalén a todo el mundo en su reino de 1000 años aquí en la tierra. Cristo Jesús es el rey sobre todos. Las diferencias como Melquisedec. Apocalipsis 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, que es Cristo, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Melquisedec era rey de justicia, pero su justicia solo concernía los asuntos temporales del hombre. Cristo es el rey que justifica eternamente al pecador arrepentido. Hechos capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, o sea, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Él está diciendo, la ley lo único que hace es identificar tu pecado. No te puede justificar del pecado porque te condena. Pero en Cristo, todos los que creen son justificados. Aleluya. Romanos capítulo 4, versículo 24 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sí, Melquisedec es un tipo de Cristo, pero no es Cristo. Cristo sigue siendo superior. Y este es el argumento que el escritor le está diciendo a los judíos. Ya dijimos, mira, superior a los profetas, superior a las profecías, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley, superior a los sacrificios. Y vamos a ver todavía en capítulos 8, 9, 10 que es superior a los sacrificios, pero también superior a Abraham y superior a Melquisedec. Él es un sacerdote distinto. Y ya vimos todas esas diferencias que lo hacen a él un sacerdote distinto, aunque típicamente, o sea, tipológicamente, un sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 15 en adelante, dice que él no está sujeto a la ley de la descendencia, que era la ley de la descendencia de Leví. Él tiene una vida indestructible, dice versículo 16. El Señor Jesús, una vida indestructible. O sea, una vida que no puede ser eliminada y por lo tanto vive para siempre. Cosa que no sucedió con Melquisedec. Aunque en los registros genealógicos sí. ¿Me entienden la diferencia? En la realidad, Melquisedec nació y murió. Pero en los registros genealógicos no aparece por parte. Y tenemos el testimonio del Padre en Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden Melquisedec. Y el Señor Jesús es un sacerdote efectivo. La ley sacerdotal solo ilustraba débilmente lo que vendría a ser el sacerdocio de Cristo. La ley sacerdotal, ¿qué sacrificaba?
animales. ¿Y qué hacían los hombres? Ponían sus manos sobre el animal. Eso simbolizaba, tipificaba que mis pecados eran traspasados al animal y como la paga del pecado es muerte, el animal moría en mi lugar. El cordero en lugar del pecador. Hasta que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Melquisedec era un hombre débil, como todos los demás sacerdotes. Morían. Su labor se quedaba incompleta en muchas formas. ¿Por qué? Porque el pecador que hoy iba y llevaba un animal confesando sus pecados, más adelante tendría que traer otro animal para confesar más pecados. Y después más pecados. Y después más pecados. El problema está que el mismo sacerdote que oficiaba el sacrificio para que los pecados de este hombre fueron perdonados, él mismo era pecador. Y él mismo tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Pero Jesucristo, no, sin pecado. Y por lo tanto encontramos en el versículo 19 que el Señor nos da una mejor esperanza. En el versículo 22, un mejor pacto. Versículo 24, un sacerdocio inmutable que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Quieres tener tus pecados perdonados? ¿Quieres ser librado de tu culpa? ¿Quieres realmente tener una relación personal con Dios? No una relación religiosa con lo que crees que es Dios, con lo que te han enseñado que es Dios, sino una relación verdadera con el verdadero Dios, con el verdadero Señor, una relación conforme a la verdad que Él mismo ha revelado, como Él se ha manifestado a ti, no lo que dicen ciertas religiones, sino lo que Él mismo ha escrito para ti. Puedes tener esa relación personal con Dios, pero es exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Él es el único y verdadero Dios, el sacerdote y el sacrificio. Porque como sacerdote Él ofrece el sacrificio. Pero el sacrificio tenía que ser perfecto, sin mancha, sin pecado. Buscando y buscando, solamente quedaba uno. Por así decir, buscando y buscando, solamente quedaba un sacrificio que ofrecer. Él, el sacerdote, tuvo que ofrecerse a sí mismo para que fuera en lugar tuyo y mío a la cruz. Qué maravilloso es nuestro Señor. Y después, para garantizarnos la vida eterna, resucitó. Y porque está vivo, te puede dar a ti, regalarte a ti por la fe, la vida eterna que tú necesitas. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Qué glorioso es Él, qué glorioso es nuestro Señor, qué glorioso es tu Hijo, qué majestuoso, qué maravilloso lo es, Señor. Gracias por mostrarnos estas verdades tan ricas y tan gloriosas sobre tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Puede ser que esta mañana alguien necesite entregarse a Cristo para salvación de tu alma. Bendito Espíritu de Dios, haz la obra que nosotros no podemos hacer. Hemos enseñado, hemos predicado, hemos animado a que se entreguen. Haz tú la obra, Señor. Si tú estás aquí esta mañana y quieres entregarte al Señor Jesucristo para salvación de tu alma, para perdón de tus pecados, queremos invitarte a que tú lo hagas. Es una invitación. El Señor Jesucristo hacía estas invitaciones constantemente. En oportunidades Él decía, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y os haré descansar. Venid a mí.
Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una invitación a que vengas al Padre por Él, a Él para ir al Padre. ¿Quieres entregarte al Señor Jesús esta mañana? Yo quiero orar por ti, pero también queremos orar contigo. Si levantas la mano, sabemos que quieres entregarte al Señor y vamos a orar contigo y vamos a orar por ti también. ¿Hay alguien? ¿Deseas entregarte al Señor Jesús esta mañana? Quizás estás luchando en tu corazón, pero dime, es a Cristo que te vas a entregar. No estamos diciendo que vengas a entregarte a esta iglesia y que esta iglesia va a hacer por ti. No. Aquí lo único que hacemos es enseñar la palabra. No podemos hacer más nada por ti. Pero Cristo es el único que sí puede salvarte. No luches en tu corazón, entrégate al Señor. Entrégate al Señor. Déjame ver tu mano. Quiero orar, vence esa inercia. Sí, yo quiero entregarme. Yo no te voy a avergonzar, pero ciertamente vamos a orar contigo. ¿Hay alguien? ¿Quieres entregarte al Señor? También vamos a hacerlo de esta manera. Si quieres, ahora después del culto, puedes acercarte a mí o a alguien de confianza tuya para que ore contigo. ¿Está bien? Buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias porque Él ofició el único sacrificio que era posible para que nuestros pecados sean perdonados y limpiados. La gloria a Él, exclusivamente a Él, únicamente a Él. Ahora terminando, Señor, que nuestros corazones se regocijen y se alegren cantando a ti. Por Cristo te lo pedimos. Amén.